es el país que más se conoce quizás por sus logros históricos dentro del continente africano? Que es la curiosidad en casi todos los museos del mundo, que siempre hay una sala dedicada a eso. ¿A qué país? Eh, ¿O a qué civilización? la egipcia. Correcto, la egipcia. Egipto, ¿Sí? sí, Pero, Egipto. ¿a cuándo nos remontamos? 3.000, 4.000 años atrás, ¿correcto? Pero hoy Egipto no aparece en las noticias, salvo que haya un golpe de Estado, una revolución, como fue en un momento en 2011, 2012, toda la revolución del norte de África, empezando con Líbano, etc., también afectó a Egipto, ¿sí? Bien, ahora, él dice, me refiero al autor Cristafulli, no solamente que hay un sesgo vinculado a lo eurocéntrico, ¿sí? Es decir, nos concentramos en la historia europea como si esa historia fuera la más relevante o la única, para ser más preciso. También hay un sesgo que es patriarcal, machista, llámenlo como ustedes prefieran, que básicamente lo que hace es soslayar a la mujer como si la mujer hubiera sido algo inexistente en la historia. Es por esa razón que este autor recupera en un momento una figura muy importante de la Revolución Francesa que prácticamente se desconoce, que es Olimpia de Gauche, y por ese motivo, para tratar de compensar esa ausencia de esta mujer en la historia de la Revolución Francesa, yo voy a dedicarle algunos minutos a ver los capítulos, algunos artículos, mejor dicho, de la Declaración de Derechos de la Mujer, que fue elaborada por esta mujer, porque me parece importante que ustedes lo tengan presente. Algo ya fue mencionado en la clase del jueves pasado, con lo cual esto simplemente es un aporte más a lo que ya ustedes saben si asistieron el otro día a la clase o si vieron el video de la misma subido en Moodle. ¿Quiénes y qué son ignorados? Bueno, si yo pregunto por qué es ignorado, es la historia de Asia, de África y en gran medida de América Latina. ¿Quiénes son ignorados? Bueno, uno podría decir que son ignoradas las ¿Qué mujeres. es ese ruido? Dejen de hinchar. Ordenen esa habitación, chío. Rocío, Rocío. tenés prendido el micrófono. Profe, le hago una pregunta. Decime, Ezequiel. Estamos en la primera página, no pasó de, ¿no? Mantenemos la primera todavía. Si mal no recuerdo, sí. Son 4 Ok. páginas. No, 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 no. no, perfecto. Yo Sí. por la duda eso. Porque a Ujú. veces no. Todo bien, todo bien, está bien. Ya les dije, pregunten todo lo que necesiten preguntar. ¿Ok? Profe, cuando usted iba a preguntar, cuando empezó hablando sobre el tema de lo que conocemos de África, a mí me pasó que vi una película hace poco, que es con Viola Davis, que cuenta la historia de esta reina que hubo creo que fue en Abyssinia, no, ¿cómo es? Ay, no me puedo acordar. Que fue una revolución porque fue la que peleaba contra todos los que iban a invadir África. Es tremenda la película. Y Ujú. su milicia era de mujeres. Tenía como si fuera un espacio aparte, dentro de la misma ciudad, un lugar cerrado, lleno de mujeres, por supuesto, vírgenes que no podían estar con hombres, era un lugar totalmente cerrado a los hombres, Amazonas. y, y ellas eran las que combatían absolutamente a todos los que querían entrar a las tierras. La verdad es que yo no sabía de la existencia, tal cual como dice usted, porque por más de que sea más chica que usted, también he tenido historia eurocentrista, No sé qué y me quiso decir con eso de más chica que usted. porque usted dijo en mi época, bueno, Me yo digo que dijo en mi viejo época. No, elegantemente. No, para nada, hay que reconocer la sutileza, ¿no? Lo dijo no, elegantemente. no, por No hay favor. problema. Yo tengo No, no, recontra no. asumido. Pero la verdad es que no me puedo acordar cómo se llama la película, pero es espectacular justamente para este tema, yo creo. Supongo que no es la Mujer Maravilla, ¿no? No, Porque no, ahí no, no. también las mujeres cumplen un poco este rol, ¿sí? No, Eh, no, porque este es de verdad. Esto pasó no, verídico. ya lo sé, ya lo sé. Es un chiste, obviamente, lo mío. Pero fíjense esto, eh, últimamente Hollywood, tanto en la producción de películas como en la producción de series,
está tratando de incorporar más mujeres, más afroamericanos, más grupos LGTBQ+, etcétera, etcétera, etcétera. No en la dimensión que debería, probablemente, pero lo está haciendo, ¿no? Un ejemplo es Mujer Maravilla. Y así como ese ejemplo hay un montón. Eh, sí, la diversidad cultural de a poco, dice Viviana. Y Viviana creo que había sido antes la que había comentado en el chat acerca de el hecho de que también los adultos mayores están relegados por completo de la historia, salvo que en el caso de Hollywood te colocan cosas, te colocan ancianos, pero generalmente son ancianos varones, no son ancianas mujeres en general. Lo cual tiene que ver con una típica discriminación propia de Hollywood con respecto a las mujeres. Las mujeres a partir de los 40, 45 años en Hollywood parece que no son vendibles, ¿no? Pero bueno, eh, sí, bueno, no, la sirenita no, obviamente. Gracias, Ariana, por la sugerencia en el chat. Bien, volviendo a lo que nos preocupa, que es el texto de Krista Fully, les pido por favor que retornemos a ello. ¿Cuál es el rol que se asigna a las mujeres? En el texto de Krista Fully hay ejemplos concretos. ¿Quién fue el que me dijo antes cuál era la página? ¿Quién fue? ¿Fue Ezequiel? ¿Puede ser? ¿No? ¿Quién había sido que me dijo, estamos en la página 1? No, No, perdón, profe, buenas tardes. Lo Fuiste que pasa es que Ezequiel. Ezequiel me parece que lo que le mencionaba era que la filmina no está corriendo, que no sé si estamos en la misma filmina. Me parece que no se refería a la página del libro. está la Ok. filmina. Claro, Sí, era la me da filmina. Sí, 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 Estamos la filmina. en la página. Ay, no la corrí. Ay, perdón, les pido mil Lo que disculpas. sí, me expresé Pero mal, mejor disculpe. no me digan Filmina porque me corto las venas con un glicín. ¿Ahora la ven? Ay, ¿Aún? perdón. Construcción de la historia. Correcto, la construcción de la historia. Acá está todo lo que yo acabo de mencionar, con una cita en particular del autor, ¿sí? Que está en la página 1, como ustedes pueden ver allí. Existe una operación intelectual, ¿sí? Nada neutral, por cierto, esto es lo importante, que no es neutral, que tiene un sesgo y que, por otra parte, no podría no tener un sesgo, ¿correcto? Que consiste en atribuir algunos hechos, personajes de mayor importancia y ocultar otros hechos. Acabamos de dar ejemplos de ello. ¿Cuál es el rol que se le asigna a las mujeres? Si ustedes tienen la gentileza de abrir el documento, me refiero al texto del autor, van a ver que hace referencia a mujeres famosas de la historia argentina. Quizás no hace falta que abran el documento para que me puedan decir cuáles son algunas de esas mujeres famosas del siglo XIX, concentrémonos en eso, ¿sí? A las cuales pueda estar haciendo referencia el autor, dado que el autor es argentino. ¿Qué mujeres famosas hay en la historia del siglo XIX argentino? Paula Eso es Albarracín. Paula Albarracín. ¿Quién era Paulita Albarracín? Una persona que hacía que hace en memoria todo lo que es escolar y se va reduciendo la imagen doméstica, ¿no? De todo lo que se va hilvanando. Es La mamá de la mamá Sarmiento. Sarmiento. La Sí, la mamá de mamá de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento. Pero, ¿cuál es el rol que se le adjudica? Mamá. Punto. Mamá que tejía en el telar, no nos Sí, olvidemos. que tiene el ¿No? telar. Abajo de la Ah, está bien, higuera. está bien, está bien. Acá Natalia dice en el chat, Remedio de Escalada de San Martín. Bien, ¿cuál es el rol de Remedio de Escalada de San Martín? Esposa. De esposa, cumple el rol de esposa Esposa. enfermiza. Ok, esposa. Bien. ¿Alguna otra mujer que recuerden del siglo XIX? Mariquita esposa- Thompson, Margarita Sánchez Thompson. ¿Qué era Margarita Sánchez Thompson? Anfitriona. ¿Sí? estaba la casa para baile, Exacto, una anfitriona. Pericón, Pericón. Sí. Era, La- digamos, la hostess, ¿no? De comienzo del siglo XIX. Bien. Ok. ¿Cuál es la mujer más famosa del siglo XX argentino? Eva Perón. Bien. Ok. Más allá de lo que cada una y cada uno puede opinar sobre la figura de Eva Perón, su política, sus posiciones, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Esa mujer, Eva Perón, esa mujer, como tituló el famoso cuento Rodolfo Walsh, esa mujer, ¿sí? ¿Responde al mandato de lo que debe ser la mujer? ¿Responde al mismo mandato? ¿Es famosa por las mismas razones que son famosas Mariquita Sánchez de Thompson, Paula Albarracín y Remedio Escalada de San Martín? No, 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 en no, absoluto. ella es famosa por su trabajo justamente porque
ella es como que se involucró un poco en la política, como una mujer que empezó a meterse en la política para lograr cosas, acompañando a Perón. Correcto. Bien, por lo tanto, asume un rol que históricamente, y en ese momento histórico argentino también estaba destinado exclusivamente a los varones. ¿Correcto? Exacto. Entonces, perdón, no escuché. No, exacto, digo yo que en realidad también se sabe que en muchas circunstancias ella fue súper importante en la presidencia de Perón, porque hubo muchas cosas que salieron de ella y no de Perón. Igualmente, si puedo sumar, por ejemplo, me parece que también en esto que venimos hablando de los sesgos y de lo que los historiadores nos querían enseñar, hay papeles súper importantes en la historia, como Macacha Güemes, por Correcto. ejemplo, que recién Totalmente. ahora se está sabiendo que ella luchaba al lado de su hermano y puso el cuerpo todo el tiempo. Y Bueno, cuando lo mataron a Güemes, no la mataron a ella de suerte, porque estaba parada al lado. perfecto. Entonces, el punto es, lo que diría Quizafuli, si nosotros agregamos la figura de Macacha Güemes, es que Macacha Güemes, perdón, no ingresa en el Panteón Nacional como ingresan las otras recientemente mencionadas, con la Comisión de Perón, obviamente. ¿Por qué no ingresa? Bueno, porque cumple un rol que no es el rol adjudicado a las mujeres, ¿sí? Las mujeres están en su casa, las mujeres cuidan, las mujeres reciben a los invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no hace falta que aclare el punto más, ¿no? Me parece que soy claro. Si no soy claro, díganmelo, por favor, ¿sí? Juana Zurduy, otro gran ejemplo. También una mujer completamente relegada en la historiografía argentina, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos ejemplos, Macacha Güemes y Juana Zurduy, completamente fuera de la historia. ¿Está claro eso? Por ende, la recuperación de estas figuras, no solamente de las mujeres, también la recuperación que en algún campo de la historiografía argentina se ha hecho sobre las clases populares, que también estaban en general relegadas en los estudios historiográficos argentinos, ¿sí? Eso es un proceso que ya viene un poco antes, no es un proceso tan reciente como la recuperación de figuras femeninas. ¿Está claro? Bien, vamos a avanzar un poquito. Aguárdenme que cambio la pantalla del PowerPoint. Bien, ven ahora la Revolución Francesa, 1789, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Estamos en línea, perfecto. Bien. Todo el mundo sabe que en 1789, en agosto de 1789, recuerden que la Revolución Francesa, en teoría, los franceses establecen el 14 de julio de 1789 como el día de la Revolución, porque fue el día de la toma de la Bastilla, que no era, como se dice habitualmente, una prisión, fundamentalmente lo que era un arsenal, y se tomó la Bastilla con el objeto de hacerse con que el pueblo hacerse con armas. En agosto, muy poco tiempo después, la Asamblea establece esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es uno de los fundamentos en la historia occidental, ojo con esto, en la historia occidental, de la creación de derechos humanos, ¿sí? Por supuesto, como señala el autor, en realidad el origen de los derechos humanos no está en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tampoco está en la reflexión que se podía dar en la antigua Grecia en el siglo V a.C., ¿sí? Sino que por el contrario, como vamos a ver posteriormente, se da en un contexto que es el contexto africano, alrededor del siglo XIII de la era cristiana. Ahora bien, acá se señala que más allá de que esta declaración aparentemente abarca a todo el mundo, en realidad, según el autor, hay una exclusión, como ustedes pueden leer aquí, tanto de mujeres como de aquellos que están esclavizados. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde estaban los esclavizados? Partamos de la siguiente base. La esclavitud, o mejor dicho, el esclavismo es un modo de producción que uno lo puede encontrar en la antigüedad clásica, Grecia, Roma, los imperios de Asia, ¿sí? Los persas, los medos, etcétera. Posteriormente, vamos a tener, a partir del siglo VIII aproximadamente, de la era cristiana, vamos a tener un modo de producción que está basado no en la figura del esclavo, en la figura del siervo. La servidumbre va a ser dominante a lo largo de casi 10 siglos, depende de qué zona de Europa estemos hablando, porque recordemos que estos modos de producción son pensados fundamentalmente de la perspectiva eurocéntrica, más allá de que Marx incluya, por ejemplo, el modo de producción asiático.
¿sí? Que obviamente está fuera del occidente europeo, pero aún había esclavos. Y estos esclavos empiezan básicamente a gestarse en esta época a partir del tráfico de los mismos, que tiene su nacimiento en África. Si yo no recuerdo mal, el primer pueblo europeo que es esclavista en este sentido es España, Portugal en realidad, no España, Portugal, España de inmediato y posteriormente los Países Bajos, o Holanda, como quieran llamarlo, me da igual, Inglaterra, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera. Países que por otra parte van a colonizar África, cosa que se resuelve medianamente a fines del siglo XIX en el famoso Congreso de Berlín, donde se reparten África, básicamente. Ahora bien, ¿cómo? Perdón. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok, okidoki. Profesor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas Este, noches. lo que yo estuve viendo es que las personas esclavizadas durante la Revolución se encontraban principalmente en las colonias de ultramar de Francia y Correcto, y sobre vamos a todo ir a en el eso. sector del Caribe. Ujú, Ya. correcto. Y vamos a hablar en concreto de la gran colonia francesa, que es de lo cual habla el autor por otra parte, que es la actual República de Haití. ¿Sí? Que recuerden, forma parte, es la mitad de la isla de Santo Domingo, la otra mitad es República Dominicana, que era colonia española. ¿Sí? Efectivamente. También tenemos una colonia francesa en Surinam, está pegado entre Venezuela y Brasil. Ahí hay tres Guayanas, la francesa, perdón, Guayana francesa, no Surinam. Guayana francesa, Guayana inglesa y Surinam, que es holandesa. Todavía es holandesa. O de los Países Bajos, neerlandesa, en realidad es el término correcto. Bien, la pregunta es que se hace, que yo me hago a partir y se las hago a ustedes, si todos son efectivamente libres iguales. Bien, cuando uno analiza la evolución de las constituciones, porque hay varias, los franceses son adictos a escribir constituciones, yo creo que ya deben tener 8 o 10 a lo largo de su historia desde la Revolución Francesa a la fecha. Si uno analiza la trayectoria de las revoluciones, va a ver que en algún momento efectivamente se incorpora a la mujer, pero en líneas generales esas constituciones expulsan a la mujer de la participación política. Ahora bien, si yo avanzo un poquito, permítanme, ¿alguna duda mientras tanto, mientras voy avanzando? Díganme, por favor. Es muy loco el texto porque no liberan. La revolución no libera, mantiene el statu quo. Digo, los hombres nacen y permanecen libres. Tenés que nacer libre. No te sigo, Ezequiel. ¿Me puedes, Digo que la revolución francesa, acá el texto de Cristafule dice, los hombres nacen y permanecen libres. No es que los liberan. Los que son esclavos permanecen esclavos. ¿No? A ver, ¿qué es lo que está diciendo vos? ¿Que está mal redactado el artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿O Claro, que más allá de lo que declara la declaración, valga la redundancia, existen todavía esclavos? ¿Cuál es que el no, punto? permanecen libres. Es una revolución que, digo, está bien, es una revolución, pero no libera a los esclavos, a los oprimidos, no iguala, mantiene statu quo. La mujer no Es tiene que derecho, para los mí, porque no se lo consideraba hombres a las personas esclavizadas, sobre todo a los negros, ¿no? Después, bueno, va desarrollando así el criterio. Claro, porque además lo que se menciona ahí es que a partir de la Declaración de los Derechos menciona esto, de que en el artículo primero dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales Disculpe también, en derecho. porque lo que también dice es que la Asamblea Nacional Constituyente había decidido que no aplicar esta Declaración de los Derechos en los esclavos. Eso es lo que ¿por qué? Para no enfurecer a la poderosa, a la burguesía y a los terratenientes coloniales. No permitían que ese derecho sea válido para los esclavos. Eso es lo que yo había entendido. tiene statu quo. Hay una cosa que no menciona el autor, que es que en 1792 hay un decreto
francés de la Revolución que establece la liberación de los esclavos en las colonias. De hecho, el gobierno francés envía 2 delegados a lo que hoy llamamos Haití con el objeto de aplicar ese decreto y liberar a los esclavos en Haití. Pero, como era previsible, se enfrenta a ese sector que acaba de mencionar, creo que fue Rocío, que es el sector de los terratenientes del lugar, o sea, de Haití. Y por ende, no se puede llevar a la práctica eso. Pero como vamos a ver más adelante, antes quiero pasar por Olympia de Gouges. En 1794, el gobierno jacobino establece el fin de la esclavitud. Pero, y acá viene lo más importante, es un fin de la esclavitud muy particular. ¿Cómo se llamaba la persona que había sido esclavo y deja de serlo? Desde la época romana se llama liberto, ¿sí? Los libertos en Roma tranquilamente podían llevar una vida como personas absolutamente independientes. En el caso francés, si bien la convención, perdón, el gobierno jacobino, el Comité de Salud Pública, en 1794 va a abolir la esclavitud, esos libertos van a entrar en un sistema llamado de patronato, por el cual, y acá viene lo importante, van a ser mantenidos en un sistema de trabajo semiforzados, forzados. Con lo cual es una liberación, un fin de la esclavitud bastante peculiar, por decir que no es en realidad un fin de la esclavitud. A lo que voy con estos 2 señalamientos, 1792, decreto de fin de la esclavitud en las colonias, y 1794, el fin, entre comillas, de la esclavitud, lo que quiero decir es que esto complejiza un poco lo que plantea el autor en su texto. Ocurre, a mi juicio, que el problema del autor es que es un texto extremadamente breve y por ende no queda mucho espacio para las sutilezas que yo les acabo de mencionar. Y de hecho es perfectamente comprensible eso, ¿sí? Pero es un poco más complejo que la cuestión que plantea el autor, ¿sí? Eh, Ahora, volvemos estamos perdón, sí, en la revolución. Está claro que no todos, ¿sí? Es más, algunas constituciones de la Revolución Francesa plantean, por ejemplo, que para que yo pudiese participar políticamente tenía que tener una cantidad de impuestos pagados al año que hacía que la población que podía elegir a aquellos que a su vez podían elegir diputados a la asamblea era una población de no más de 70.000 personas, ¿sí? Es decir, que ciertas constituciones del proceso revolucionario francés son constituciones extremadamente excluyentes. ¿Está claro eso? No todas, porque como bien sabemos, la revolución comienza postulando la importancia de establecer una monarquía constitucional al estilo británico. Por otra parte, posteriormente se avanza directamente en el marco de la República con básicamente los girondinos y posteriormente, de la mano de los jacobinos, bajo la presión de los sans-culottes, claramente se avanza en una república que tiene aspectos de, uno diría, entre comillas, muchas comillas, un Estado benefactor. Porque, por ejemplo, los sans-culottes obligan a los jacobinos a que se establezca un precio máximo del pan. Digamos, un precios cuidados, diríamos hoy. ¿Sí? Es muy interesante el proceso de revolución francés, pero claro, guillotinado Robespierre como gran líder de los jacobinos, vuelve con la reacción de Thermidor, vuelven los conservadores al poder y establecen esta constitución que yo les comento, que excluye a la mayoría de la población francesa de los derechos políticos. Por otra parte, hay una cuestión importante acá. Esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se concentra más bien en los derechos civiles que en los derechos políticos. ¿Está claro eso? Ahora vamos a ver, por contraste, planteos que realiza Olympia de Gouges en la Declaración de los Derechos de la Mujer. Entonces, si me permiten, aguarden un segundo, por favor, voy a cambiar de pantallita. Acá tienen a Olympia de Gouges. Fíjense ustedes, lean por favor. Lo pueden ver, ¿correcto? Sí, Bien, ok. Puse al comienzo estos 2 aspectos, el relativo al divorcio, el relativo a los hijos legítimos y, entre comillas, bastardos o ilegítimos, que era el término que se utilizaba en la época. Hoy, afortunadamente, ya no se utiliza, pero tengo que remitirme al lenguaje de la época, pero puesto entre comillas. Que luche por esa igualdad legal entre legítimos e ilegítimos. Que plantee la renovación anual del matrimonio.
que es un contrato, como todo el mundo sabe, ¿sí? Bien, díganme, ¿qué les parece a ustedes esta noción de que el matrimonio tiene que ser renovado? Porque entiendo yo que estarán completamente de acuerdo en la igualdad legal de hijos legítimos e ilegítimos. Creo que no hay discusión al respecto, no al menos en este ámbito. Ahora, la pregunta es, ¿qué opinan de esta cuestión de la renovación anual del contrato conyugal? Yo, disculpe, hablo, Marta Soledad Samana. Yo creo que sí, está bueno, pero dentro de todo, en que la pareja sea una pareja estable, consolidada, ¿no? Y haya una buena relación. Pero si la relación no es buena, habría que pensarlo. Más hoy por hoy, que las relaciones son esporádicas, digamos, no son tan prolongadas como lo eran antes. Bien, ok. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, ya está. ¿Se escucha ¿Quién o me no? habla? María Eugenia. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes. Bueno, no, yo pienso distinto. Yo soy católica, bueno, casada hace más de 25 años con mi esposo y bueno, Ujú. somos muy creyentes, tenemos 7 hijos de hecho y bueno, estamos muy convencidos firmemente de que nos enamoramos, casados y bueno, hasta que la muerte nos separe. Así que yo soy de ese palo. Así que bueno, respeto a todos, pero voy por ese lado. Correcto. Está bien, pero el hecho de que Profe, el contrato Profe, conyugal. perdón, pero hay dos compañeras que tenían la mano levantada desde antes, Melisa y Laura Ah, Lucía. perdón, discúlpenme, no las vi. Laura, Así que escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tardes a todos. Se van a asombrar porque soy religiosa, pero conozco muchos casos de matrimonios que se llevan mal y generalmente dice, ¿por qué no? Yo pienso que esto de renovar el contrato, no sé si anualmente, pero cuando sea necesario, Ujú. porque a veces la gente dice, pero los chicos, ¿no es cierto? Pero también Correcto. conozco muchos matrimonios que aún separados tienen a sus hijos mejor que si estuvieran juntos peleándose y enojados. Soy religiosa y por ahí la compañera que recién habló, que es católica, va a decir, esta monja, ¿dónde salió? Pero yo creo que realmente es muy importante porque si los chicos están en un ámbito de pelea y discordia, no están bien. Y por ahí están separados y los chicos están bien. Yo creo que está bien. La iglesia dice, los une hasta que la muerte los separe, pero a veces la muerte son peleas constantes. Así que eso es mi pequeño aporte. No, de todas maneras, me parece importante que más allá de que podamos discrepar en las posiciones, ¿sí? Que nos respetemos, ¿no? Tanto la posición anterior como la posición que acaba de ser expuesta. Melissa, vos estabas también ya hace un tiempo. Te escuchamos. Estás muteada, Melissa. No se te puede escuchar. Quería hacer un monólogo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, un par de cosas que por ahí pienso en voz alta. Ujú. Primero, lo precursora, porque hablar en 1700 de estas cuestiones es precursor. El divorcio en Argentina hasta los 90 no fue legal. No, Divorcio. con ¿Hasta qué Alfonsín, época? con Alfonsín 80. 80. No puedo Perdón, creer que Carlos Saúl I de Anillaco hubiera traído el divorcio, bajo ningún un punto de vista. montón, un montón hubiera sido. Eh, Más allá de eso, 200 años de diferencia en el Sí. medio, también pensaba en que hoy, para las personas que tal vez no son religiosas o que por alguna cuestión no lo hacen, sí hacen certificados de convivencia, que sí son renovables. Ujú. Son un contrato, realmente son Correcto. un contrato más allá de afiliación religiosa o no, y más Sí. considerando que en esa época la religión era mucho más fuerte que hoy en día, regía mucho más a las sociedades.
Correcto. Y también Sí, tener en cuenta la estigmatización social de la persona que no seguía esas normas. correcto. Creo Tal cual. que para dejarlo ahí en el debate, no solamente el rol de ella, sino la mujer en la sociedad, la mujer divorciada en la sociedad, lo adelantada al pensamiento y a la concreción, porque ella lo empezó a pensar, pero se concretó mucho tiempo después. eh, es una precursora que abrió caminos para la época que estamos viviendo hoy. Totalmente. Bien. Escuchamos ahora a Noelia primero, luego a Cristian y cierro porque tengo que avanzar. Discúlpenme, no quiero coartar, pero no tengo tanto tiempo. Noelia, te escuchamos. Sí, yo quería un poco también, comparto un poco el pensamiento de la hermana porque me parece que a veces en las relaciones en la pareja no están bien, pero más allá de eso, sino también es volver a esto, ¿no? Porque yo creo que muchas veces los matrimonios duraderos de años y años era porque justamente la mujer tenía este rol asignado de estar en la casa con los hijos y que si se iba, porque si se iba, si porque se quería separar, porque no la estaba pasando bien, era como condenada, estigmatizada por la sociedad, todo esto, ¿no? Esta mochila pesada que trae la mujer en la historia, ¿no? De cómo vas a dejar a tus hijos van a sufrir. Entonces era como que no podía salir de ese lugar, de ese problema, de esa situación, porque sí es cierto, hoy por hoy, como está la sociedad con tanta violencia, a veces separarse, porque obviamente una mujer no va a salir a decir, sí, mi marido me pega, me pasa esto, me pasa aquello. Muchas veces esas mujeres que son víctimas de violencia en la casa salen a la afuera y es como si fuera el matrimonio feliz. Y yo creo que esta libertad de poder cada tanto volver a decir, bueno, a repensar esto de si quiero o no quiero estar con esta persona, un poco es para renovar también si hay amor realmente y si no, bueno, buscar una vida mejor para toda la familia. Bien, lo importante es que puede haber cuerpos legales que establezcan estas cuestiones, pero el hecho de que existe un cuerpo legal no necesariamente implica que la sociedad va a ser modificada. Esto es importante que lo tomen en consideración, ¿no? Porque ustedes como estudiantes de abogacía conocen el concepto de suetudo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya lo han visto? De suetudo, ¿no? Bueno, seguramente lo van a ver. Correcto. Una norma caduca porque si bien está vigente desde el punto de vista legal, no la respalda nadie, nadie la cumple, por lo tanto entra en desuetudo. Sí, esa era la idea. Bien, Cristian, y ya después seguimos avanzando. Te escuchamos, Cristian. Bueno, buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Profe, a mí me parece que, bueno, este planteo de la renovación conyugal la tenemos que analizar en el contexto también donde se da, ¿no? Donde el patriarcado no tenía ningún cuestionamiento hasta el momento, donde las mujeres también son parte de la Revolución Francesa, se hacen sujetos de derechos, se empoderan, porque también están en las calles peleando al lado del hombre, y de repente el patriarcado quería cerrar todo con un moñito, me parece que expresa bueno, es una idea revolucionaria, pero el momento sin comparación anteriormente, ¿no? Y que abre también el escenario para después un montón de otras mujeres y otros procesos de empoderamiento, Rosa Luxemburgo, Rosa Parks, bueno, distintos hechos históricos. Que hoy por hoy me daba la atención que se está cuestionando, que sé yo, te veo en Estados Unidos, que están diciendo que la mujer no vote más, que es el voto patriarcal, a nuestro presidente de decir que los jardines están vacíos por culpa de la idea de los pañuelitos verdes, pero me parece, bueno, que va en ese contexto, que no lo podemos analizar fuera de su época, más allá del amor, ¿no? De la pareja, ¿no? Porque si una pareja se quiere, que se va a estar junta con un papel o sin papel, o se va a ir con papeles o sin papeles, pero me parece que históricamente, bueno, ese es el punto esencial, ¿no? Ok, gracias, Cristian. Sí, y yo para cerrar esto, si ustedes analizan las tres grandes revoluciones, Revolución Inglesa en 1648, Revolución Francesa en 1789, Revolución Rusa en 1917, en las tres el proceso es iniciado por mujeres. Y las razones son prácticamente las mismas. ¿Cuáles son? El hambre de sus hijos. Eso es lo que moviliza a las mujeres en los tres procesos revolucionarios.
Ustedes me dirán, bueno, se consideraban madres. Sí, se consideran madres. Porque aparte, el hecho de que la mujer esté empoderada y todo eso, no significa que tenga que necesariamente renunciar a ese rol de madre, ¿sí? Por supuesto, un rol de madre muy modificado con respecto a estas instancias, como mencionaba recién Cristian. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Podemos avanzar? ¿Bien? Ya saben, cualquier duda me dicen. Eh, Fíjense que también esta mujer no solamente pensaba en las mujeres y su condición en la época, como ustedes pueden observar allí, escribió una obra de teatro acerca de la situación de los esclavos y era una abolicionista, pero no era la única abolicionista en la época, como vamos a ver a continuación. Por otra parte, acá hay una cuestión que es lo que me interesa mencionarles, señalarles. Perdón, disculpen, tengo que... Esto de entrar trabajando con estos mouse. Bien, acá tienen la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, obra intelectual de Olimpia de Gauche, que yo, por supuesto, no tomé todo el articulado porque si no, no terminamos más. Yo lo que les pediría, por favor, es que cuando tengan disponible el PowerPoint, bueno, se tomen el trabajo de leerlo, porque a mí me parece, no son todos, reitero, pero a mí me parecen artículos extremadamente importantes y hablan a su vez de una situación de clara avanzada con respecto a su tiempo. El primer artículo es, bueno, una obviedad, pero es importante, como se pueden imaginar ustedes. Y acá hay una cuestión. La Revolución Francesa se hace al calor de básicamente el pensamiento ilustrado, pero también de un autor que algunos consideran un pensador ilustrado, yo particularmente no lo considero como ilustrado, que es Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? El naturalismo da lugar en la teoría política al contractualismo. Del contractualismo empieza con Thomas Hobbes, Inglaterra, 1600. Luego continúa con John Locke, Inglaterra, 1600, el papá del pensamiento político liberal. Y ya en el siglo XVIII aparece la figura de Rousseau, que es extremadamente influyente en de alguna manera podríamos decir, los principales artífices de la Revolución Francesa y en particular el grupo de los jacobinos. Robespierre era un fanático de Rousseau, en definitiva, y trata, a través del Comité de Salud Pública o de Salvación Pública, como lo quieran llamar, da igual, trata de efectivamente implementar las ideas de Rousseau, aunque hasta por ahí no más, ¿no? Después podríamos verlos, si alguna vez cursan teoría política moderna, lo van a ver a Rousseau. Y esta cuestión de los derechos naturales, ¿sí? Que son imprescriptibles. Si son naturales, los derechos preceden a cualquier legislación, legislación formal, ¿sí? De hecho, la legislación formal se apoya en esos derechos naturales e imprescriptibles a los cuales hace referencia Olympia de Gauche en la declaración, pero que a su vez ya estaban presentes en el pensamiento de Rousseau. Ahora, fíjense el artículo cuarto. El artículo cuarto me parece fantástico, ¿sí? Porque es una denuncia del patriarcado. Los únicos límites en el ejercicio de los derechos naturales de la mujer son la perpetua tiranía masculina. Bueno, más claro, creo yo, pueden por supuesto discrepar con lo que yo opino, eso está más que claro, creo yo que es una definición bastante contundente y simple de lo que es el patriarcado. El patriarcado definido como tiranía masculina cuyo resultado, cuya consecuencia es que la mujer no pueda ejercer sus derechos naturales, que además son imprescriptibles. Quiere decir que un tipo de organización social es la que está coartando, limitando fuertemente además, esos derechos imprescriptibles y naturales que tiene cualquier mujer. Y acá, fíjense en el artículo sexto que aparece la influencia rusoniana. ¿Por qué? Porque cuando ella dice, la ley debe ser la expresión de la voluntad general, el concepto de voluntad general es un concepto propio de Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad general? Uno podría decir, apelando a un concepto de la matemática, es el mínimo común denominador de todas las voluntades particulares. A juicio de Rousseau, la ley es un producto del conjunto de la ciudadanía reunida en asamblea, ¿sí? Por lo tanto, todas y todos participan de la sanción de la ley. Eso es la expresión de la voluntad general, la ley.
¿correcto? Por lo tanto, apelando a lo que plantea Rousseau, lo que está diciendo aquí esta mujer es básicamente que tanto hombres como mujeres, porque son ambos ciudadanos y ciudadanas, deben participar de la sanción de la ley. ¿Está claro esto? ¿Fui claro, mejor dicho? Porque fíjense ustedes que no solamente hace referencia a la sanción de la ley, también hace referencia a qué cosa al final, al hecho de que todo hombre o mujer tiene el mismo derecho a ejercer cargos públicos. ¿Sí? Y esto está en relación con el hecho de que uno de los factores que impulsa la Revolución Francesa, no es el único, por supuesto, pero es uno de los factores, como en cualquier proceso histórico hay multiplicidad de factores. En este caso particular, la Revolución Francesa, uno de los factores es el hecho de que existen privilegios en el antiguo régimen, en el régimen monárquico y absolutista, que hacen que los varones, porque eran varones solamente, los varones que quisieran acceder a un cargo público no lo hacían por concurso, lo hacían porque compraban el cargo público, lo cual dejaba fuera de esa posibilidad a los abogados, que eran personas formadas, que podrían tranquilamente ejercer ese cargo público, pero que como no contaban con el dinero suficiente para comprar el cargo, entonces quedaban excluidos. De hecho, si ustedes se fijan en la historia de la Revolución Francesa, van a ver que la mayoría de los líderes de la revolución son abogados. No es casual eso. Tiene que ver con este particular factor de incidencia en la gestación de la Revolución Francesa. ¿Dudas hasta acá? No, profe, yo no. Se entiende muy claro todo. Bueno, si no soy claro, ya saben, me interrumpen y me preguntan, por favor. Fíjense ahora esta cuestión. Fíjense, es muy interesante ver cómo vincula dos cosas. ¿Qué es lo que vincula en el artículo 10? Les pregunto a ustedes. Léanlo, por favor, y díganme. Y tiene voz, como puede ser penada, también tiene que tener voz. Correcto. Exacto. Es simplemente eso. Perfecto. Bien. Ahora, Profe, perdón, lo que más que nada lo que dice el artículo 10 dice que permite la libertad de expresión y bueno, y exigen que las mujeres tengan el mismo derecho. claro, pero así como tienen derecho a ser penalizadas, subir al cadalso, o sea, a la guillotina, también tienen que tener el derecho a ejercer su opinión, su libertad de expresión, como dijiste, correcto. Ahora, fíjense ustedes, y esto es común tanto en la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana como en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, como bien lo señala Marx en otro texto muy famoso, de que siempre hay un límite para los derechos. Los derechos no son absolutos, ¿correcto? ¿Hay algún derecho absoluto? Por ejemplo, en nuestra legislación. A la vida, a la dignidad. ¿El derecho a la vida es absoluto en la Argentina? En este momento no, con la cuestión de la ley del aborto libre y gratuito, Antes tampoco, ¿eh? yo para mí no. Pero el primer derecho que se tiene que tener en cuenta es el derecho a la vida. Correcto. Luego se tomarían los derechos a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, a la ¿Pero son dignidad. absolutos? ¿Son absolutos? Ah, gran pregunta esa. No, Muy son relativos, profe, porque la vida, por ejemplo, cuando dijeron que 30.000 tipos su vida no era la que debía ser, los eliminaron, digamos. Muy relativo el derecho a la vida. Está bien, pero eso habla de un acto Esa es otra completamente cuestión. ilegal. Yo hablo La dentro de la identidad legislación también, derecho argentina. a la identidad. El derecho no es absoluto. El derecho no es absoluto. No, no es Es No absoluto, es existen, relativo. en realidad El no derecho, existen derechos absolutos. Ok. mi derecho Déjenme termina dar, cuando empieza el de otro. déjenme dar un ejemplo con respecto al derecho a la vida. Es bizarro eso. Antes de la ley de interrupción, voluntaria del embarazo, si un
médico está en el proceso del parto, ¿sí? Y corre peligro la vida de la madre y del niño. ¿A quién debe salvar el debe, según la legislación argentina de comienzo del siglo XX? ¿A quién debe salvar el A médico? la A la madre. madre. La Con lo madre. cual, el derecho a la vida no es absoluto. Ya desde ese momento no es absoluto. Estamos hablando de la legislación, no estamos hablando de hechos históricos como el que mencionaba recién Cristian, obviamente, de la desaparición de personas durante el terrorismo de Estado. Está claro que no hablo de eso, hablo Claro, de la legislación. Porque eso, como bien teniendo, sabemos, era un acto de ilegalidad absoluta. ¿Cómo, perdón? Te escucho. disculpe, teniendo en cuenta la cuestión de que en el juramento hipocrático el médico tiene que salvaguardar la vida, también está un poco esto bueno, la cuestión ahora de los artículos de derecho civil, donde dice que el niño por nacer, si tiene vida legal y todo lo demás, ¿no? Un poco como lo habíamos visto en derecho civil. Sí. Ujú. Entonces siempre por eso se considera que se debe salvaguardar más la vida de la madre que del Ujú. niño porque aún no nació, por eso es relativo eso, ¿sí? Porque Mm. la madre puede volver más allá que se pierde un niño, ¿no? Una vida, puede volver a procrear. Correcto. Acá también Ariadna en el chat menciona algo que a mí, bueno, yo quería dar un solo ejemplo, pero acá aporta Amén de que, Ariadna otro que profe, es el disculpe. de matar. Déjeme terminar la frase, por Sí, sí, favor. sí, disculpe. No, está todo bien. Que se puede matar a alguien en legítima defensa. Sí. Te escucho, María Soledad. Marta Soledad Samana. Ah, perdóneme, no, pues está en chiquita la letra. Sí, muchos piensan que es María, no, pero es Marta Soledad. Ok. Y Samana el apellido. No, que a mí que el aborto legal también estaba puesto desde 1921, ¿sí? Y muchos dicen para las personas con, o sea, que vienen con alguna afección o algo. Pero no, Ujú. estaba puesto también como método anticonceptivo en la anterioridad. En 1921 lo habían establecido. Y luego en 1952 el aborto así también como medio anticonceptivo lo anularon. Y únicamente dejaron el aborto legal, ¿sí? Para las cuestiones de estas personas que, o sea, es medio feo como lo dice, pero no, bueno, el artículo dice que está permitido hacer el aborto a esas personas, bueno, con una afección digamos, dice mogólica, ¿no? Es medio feo Está bien. el artículo Bien. como está redactado. Ok. Pero legalmente como método anticonceptivo estaba desde 1921 a 1952. Perfecto. Bueno, avancemos un poquito. Por la disminución de la natalidad lo sacaron. Pero avancemos un poquito. Artículo 15, ¿no? De la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. La colectividad de mujeres unidas con propósitos tributarios al conjunto de hombres tiene el derecho a exigir de cualquier agente público una rendición de cuenta de su administración. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque en nuestro país en general, a mi juicio, esto es una opinión personal, no se le presta demasiada atención a la relación entre el hecho de que uno paga impuestos y el hecho de que uno tiene derecho a exigir qué se hace con esos impuestos, cómo se administran, etcétera, etcétera. Y con respecto al último, los artículos, y ya vamos al recreo, no se hagan problema, ninguna sociedad tiene una constitución sin garantía de derechos y de la separación de poderes. La constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la nación no han cooperado en su redacción. Bien. Pregunto, en la Argentina, la Constitución, con la última modificación realizada en 1994, ¿sería nula o no, según la lectura que propone esta mujer? Permiso, profe. Para mí sí sería nula desde la mirada y desde lo que planteaba esta mujer, porque no hubo participación de la mayoría de los individuos. Correcto. ¿Y por qué sucede eso? Sencillamente porque la Argentina, como la mayor parte de las democracias del planeta, tiene una democracia que es representativa, no es directa. Claro, porque al elegir a nuestros representantes le damos la potestad a ellos para que decidan, para que tomen las decisiones desde lo político. Correcto. Y recuerden que la Constitución de la Nación Argentina dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes.
Esta mujer obviamente plantea esto porque, vuelvo a reiterar el concepto, está inspirada en el pensamiento de Rousseau. Y el pensamiento de Rousseau es la democracia directa. Ahora, ¿es posible aplicar la democracia directa en un país de la dimensión de la Argentina, con la población de la Argentina? Complicado. Bien, de hecho, la única constitución que escribe Rousseau la escribe para la isla de Córcega. Es decir, nada. Bien pequeño, poca población, y de hecho la inspiración de Rousseau está en la vieja democracia ateniense. La democracia ateniense era directa, pero ¿cuánta gente participaba en Atenas de la vida política? Bueno, básicamente hombres varones que fueran al comienzo solamente lo que sería la aristocracia de la ciudad de Atenas. ¿Sí? Las mujeres no participaban, ¿sí? Los esclavos ni hablemos, y si Atenas tenía alrededor de 100.000 habitantes en su momento pico, 30.000 eran esclavos, ¿sí? Y de los 70.000 restantes, pongamos que la mitad eran mujeres, con lo cual 35.000 hay que expulsarlas de la vida política, según esta perspectiva ateniense, y a su vez tenemos que excluir a los niños, con lo cual si nos quedan 15.000 personas que participan de esa democracia directa ateniense, es mucho. Bien, vamos a hacer lo siguiente, son las 8:05, 15 minutos. Ok, profesor. Sí, profe, está bien. Gracias. Entonces, no tienen que avisarme nada. 8:20 regresan, por favor. Estamos. Sí, sí. Yo les diría que Gracias. se queden conectadas, conectados y luego Sí, abren sí. la cámara, etcétera. Bien, Tal cual. quedamos así entonces. 8:20 nos volvemos a reunir. Gracias por la atención.
Bien, retomamos, damas y caballeros. ¿Estamos? Sí, profe, profesor, estamos. estamos. Bárbaro, bien, excelente. Bien, no sé si pueden ver una nueva pantalla del PowerPoint o Filmina, como le dicen ustedes, sobre el Code Noir francés. ¿Lo ven eso? Díganme, por favor. ¿Se ve? Perfecto, bien. Bueno, ahí tienen la imagen de lo que era la portada de este código, que era básicamente, como ustedes pueden leer ahí en la portada, un edicto del rey. ¿Qué rey? Luis XIV, 1685. Un edicto que era exclusivamente destinado a los esclavos en las colonias, que como ustedes pueden leer ahí, eran considerados bienes muebles. Bien, acá hay una distinción importante que uno podría hacer con respecto a los siervos de la gleba en el medioevo. Los siervos de la gleba son bienes inmuebles hasta cierto punto, en tanto que los esclavos son bienes muebles. La diferencia está clara, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre mueble e inmueble? Inmueble se puede mover, inmueble no se traslada. Correcto. El siervo de la gleba era inmueble, no se podía mover de la tierra, de ahí el nombre siervo de la gleba, ¿sí? Mientras que el esclavo tranquilamente, no solamente que se podía mover, se podía vender, comprar, etcétera. No es lo mismo en el caso, perdón, de los siervos de la gleba en el medioevo. Ahora bien, todo lo que está ahí mencionado, podían ser explotados, golpeados, violados, vendidos, asesinados, eran todas atribuciones que tenía el dueño de ese esclavo, una atribución otorgada por este decreto. Ahora bien, fíjense como dato de color que ese código negro fue derogado hace apenas 3 meses. A pesar de que, como se señala también allí en el PowerPoint, la esclavitud fue abolida recién en 1848. Como bien sabemos, es un tanto atrasado, considerando, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña o qué pasó en la Argentina. En ¿Qué pasó en 1813 se abolió la esclavitud. No exactamente. ¿Qué fue lo que se estableció en 1813? ¿La? No, sí, claro, la Asamblea del año 13, correcto. Salvador, ¿qué es lo que estableció? ¿La? ¿Libertad de vientre? Muy bien, Adelina. La libertad de vientres. Eso significa que si una esclava tenía hijos, esos hijos directamente eran libres. ¿Sí? No es la abolición de la esclavitud, pero es un paso, ¿sí? Un avance considerable. Ahora bien, yo traigo a colación este tema de la nota de color de la abolición reciente del Code Noir, más allá, perdón, de que hubiese entrado en desuetudo, concepto que acabamos de ver y que ustedes van a manejar mucho en la carrera de abogacía, supongo, esta cuestión de que esto introduce el tema de las reparaciones por la esclavitud. Eh, un país que está bastante avanzado en la materia, paradójicamente, es Gran Bretaña, donde incluso hay un periódico, que es el periódico The Guardian, que ha establecido un fondo de reparaciones para quienes han sido esclavos de la familia fundadora del periódico en el siglo XIX. E incluso este diario tiene una gran producción periodística acerca de todos los antecedentes de esclavitud que están asociados a la familia fundadora del periódico. Eh, Esto ha dado lugar a algunos eventos como por ejemplo el hecho de derrumbar estatuas de aquellas personas que históricamente han estado muy asociadas a la esclavitud. En Estados Unidos esto no sucede, como bien sabemos, a pesar de que es una nación que tiene una lamentable historia bastante prolongada de esclavitud. ¿Cuándo se resuelve el caso de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos? Probablemente alguien se acuerda, lo haya visto. Si no lo ha visto, no hay problema, pero quizás se acuerdan. ¿Qué personaje histórico de los Estados Unidos está asociado a la abolición de la esclavitud? Con Lincoln y la guerra civil.
estadounidense. Correcto, muy bien. La abolición de la esclavitud se produce en el marco de la guerra civil, se produce en buena medida por razones de orden, podríamos decir, de necesidad, ¿sí? Porque en principio se permitía a todos los esclavos que se pasaran al norte y estuvieran en las tropas del ejército del norte, se les daba automáticamente la libertad. Posteriormente se sancionó durante la propia guerra civil, el norte sanciona la abolición de la esclavitud y además sanciona una cosa que a mí me parece bastante interesante, que es el hecho de que a cada ex esclavo, por llamarlo de alguna manera, se le otorgaban 4 acres de tierra y una mula para que pudiese sobrevivir, cosa que no sucedió en aboliciones de la esclavitud en otros contextos, ni tampoco, mucho menos en la abolición de la servidumbre en Rusia a fines del siglo XIX. De ahí que, no sé, quizás conozcan a un cineasta afroamericano que es Spike Lee. ¿Lo ubican? Sí, ahí Ezequiel hace con la cabeza que sí. Bien. Spike Lee tiene una productora de cine que se llama 4 acres y una mula, en homenaje a esa disposición que es adjunta a la abolición de la esclavitud en la década del 60 en los Estados Unidos, lo cual es bastante atrasado. Ahora hay una película bastante, a mi gusto, bastante pedorrita, que se llama Dioses y Generales, que habla sobre la guerra civil, que está en Netflix. Si quieren, vean, por si no han visto nada sobre el tema de la guerra civil. ¿Quién está con el micrófono prendido y parece que estuviese aspirando cocaína en medio de la clase? Ven que mi clase es aburrida, che, pero tampoco... Bien. Perdón, pero me estaba haciendo la nariz. Bueno, digamos que sí. Ok, bien. Se ríen bastante por lo que veo en las pantallitas. Bien, ok. Chicos, las drogas duras déjenlas, por favor. Bien, avancemos con esto. No estoy presuponiendo nada. Es un chiste, tómenlo así, no se ofendan. Bien, avanzamos un poquito. Yo quisiera ahora hacerles ver algunos aspectos que no son mencionados en el texto, pero que me parece importante rescatarlos. Ya en 1790, establecida, mejor dicho, de iniciado el proceso revolucionario, tenemos la conformación de una sociedad de amigos de los negros, cuyo objetivo centralmente, de hecho es lo que logran de la asamblea, es avanzar. El logro es parcial, ¿sí? Como vamos a explicar, porque creo que ya está explicado ahí. El logro, o lo que pretendía, mejor dicho, era la liberación por completo de los esclavos, la abolición de la esclavitud. No lo logran, porque como ustedes pueden observar a renglón seguido, la asamblea reconoce solamente a los mulatos, ¿sí? Como ciudadanos, no a los esclavos. Pero esto es al comienzo, como les señalé anteriormente, en 1792 va a haber un decreto del gobierno francés que libera a los esclavos con los problemas que eso va a traer del rechazo de los terratenientes en lo que hoy llamamos Haití. Ahora bien, fíjense ustedes que el inicio del proceso revolucionario en Haití, que es en 1791, bastante antes del triunfo final que sea en 1804, es este tema de que ante el rechazo de las autoridades coloniales, lógicamente, los mulatos en Haití, al menos, van a levantarse contra el hecho de que lo que resuelve la Asamblea no se cumple en Haití. Con lo cual, esto también nos habla de algo que es bastante abordado a lo largo de la historia, que es cuál es la efectividad de las normas legales cuando hay una resistencia, como es este caso, la resistencia de las autoridades coloniales, fundamentalmente una resistencia que está fogoneada, auspiciada, sostenida, impulsada por los terratenientes en lo que llamaban Santo Domingo, la actual República de Haití, que obviamente se beneficiaban del trabajo esclavo. Cuando uno incluso, trasladándolo al caso de los Estados Unidos, analiza el origen de la guerra civil, básicamente es el hecho de que hay 2 estados nuevos, Kansas y Nebraska, que en realidad eran uno solo en aquel momento, que se niegan a aceptar una norma federal, una norma sancionada por el Congreso de los Estados Unidos en Washington, que establecía que cualquier estado nuevo no podía tener esclavos. Lo cual, por supuesto, no es abolición de la esclavitud, no es al menos de manera total, sino apenas parcial, solamente los nuevos estados. Ahora bien, 1794, fíjense lo que yo les comentaba antes,
hay un fin, por eso lo pongo entre comillas, porque fin por completo de la esclavitud no se puede sostener dicha afirmación en la medida en que los libertos están dentro de un sistema de trabajo forzado, conocido como un sistema de patronato, en el cual quienes obviamente se benefician del sistema de patronato son los ex dueños de esos esclavos. Con lo cual, siempre es conveniente, como uno diría coloquialmente, popularmente, leer la letra chica de la legislación, de las normas en general. La Constitución de Haití, una vez producida la victoria final en 1804, establece esto que cita el autor en la página 2. Todos los ciudadanos de aquí en adelante serán conocidos por la denominación genérica de negros, porque de hecho el grueso de la población de Haití era conformada por negros o afroamericanos, como ustedes quieran mencionar. Ahora bien, si yo no recuerdo mal, alguien en el chat comentó la cantidad de lo que era la población esclava de Haití en ese momento. Creo que la cifra que puso en el chat eran alrededor de 500.000, medio millón de personas. Lo interesante ahí es ver que ese medio millón de personas era controlado por apenas 20.000 blancos, ¿sí? Algo semejante a lo que sucede cuando uno analiza, por ejemplo, la colonización española en América y observa la desproporción absoluta entre la cantidad de los dominadores y los dominados, ¿sí? No hablamos en este caso, en el caso de Sudamérica o de América Latina en general, de esclavos, hablamos de otras categorías que no se compadecen demasiado con las categorías propias de la historia europea. El autor avanza en esa misma página 2 del texto, recuerden que son 4 páginas apenas, señalando esto que podríamos denominar una crítica a la razón moderna. La razón moderna claramente es una razón eurocentrista, de la cual nosotros en alguna medida somos, no sé si decir llamarnos herederos o que básicamente utilizamos esa razón moderna. Además está decir que nuestro Código Civil, adjudicado a Dalmacio Vélez Arfiel, es básicamente una copia de ¿qué código? Eso quizás lo hayan visto. Código de Napoleón. El Código Napoleónico, el Código Civil de 1805, si no recuerdo el año, que era, por supuesto, bastante misógino. A modo de ejemplo, el Código Napoleónico establecía, por ejemplo, que si un hombre quería divorciarse de su mujer, simplemente tenía que declarar su voluntad de divorciarse y se le adjudicaba el divorcio. Por el contrario, si una mujer pretendía obtener el divorcio, básicamente tenía que presentarle al juez un video en 4D de su marido con 3 o 4 chicas teniendo relaciones sexuales y a lo mejor ahí se lo daban. Por supuesto no había video y mucho menos en 4K. Lo que estoy señalando con esto, en función medio graciosa entre comillas, es el hecho de que los requisitos para que una mujer obtuviera el divorcio eran mucho mayores que los requisitos del hombre, lo cual claramente establece una distinción misógina entre varones y mujeres. ¿Está claro eso? Bien, recordemos también que Dalmacio Vélez Arfiel no tiene como única fuente el Código Civil napoleónico, también tiene el Código Civil de Brasil, que le sirve de inspiración, por decirlo de alguna manera elegante. Más que inspiración, uno diría que es una copia vulgar y silvestre. Bien, dicho esto, queda claro, creo yo, que los derechos, tal como son enunciados fundamentalmente en el marco de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, son derechos para algunos, con lo cual existe una contradicción muy clara entre las razones y objetivos por los cuales se realizó la Revolución Francesa, que era eliminar esa sociedad de privilegios que existía en el contexto del antiguo régimen que precede a la Revolución Francesa, Luis XVI, etcétera, Luis XIV, XV, XIII, XII, etcétera, o sea, los Capeto y los Borbones. Y por otra parte, señalar acá una cuestión con respecto a los privilegios para que a ustedes les quede súper claro. Bueno, probablemente lo sepan, así que les invito, mejor dicho, a que ustedes me digan cuáles eran los privilegios de los cuales gozaban un sector de la sociedad francesa antes del proceso revolucionario. ¿Algún privilegio que se acuerden? Si no lo vieron, todo bien. Comento yo, doy el ejemplo yo.
Nada. Tener Bueno, esclavos, perdón, te escucho. esclavos, tener ¿Cómo? esclavos, ser propietarios. Privilegios era, por ejemplo, el hecho de que los aristócratas y la Iglesia Católica no pagaban impuestos. El resto de la sociedad paga impuestos. Y en particular los campesinos no solamente pagaban impuestos, sino que además pagaban un derecho particular de origen medieval a los aristócratas terratenientes de su zona. Con lo cual había una doble imposición impositiva. Los aristócratas no pagan impuestos directamente, lo cual implica un privilegio, como es obvio, ¿no? Queda claro esto, soy claro, mejor dicho, en el concepto. Ahora, cuando Crisafulli, cuando el autor lo que plantea es por qué hay privilegios, él lo que nos dice es lo que está citado aquí, es cita del texto directa. La razón moderna es una razón colonial, por lo tanto, excluye a quién de esos derechos humanos. Si es colonial, ¿a quién excluye? Los colonizados. A los colonizados, obviamente. Ahora, ¿esto se puede adjudicar solamente al caso francés? No. En nuestro país, uno de los motivos, uno de los factores que generan la Revolución de Mayo es la exclusión de los criollos respecto a los cargos, así como los abogados y buena parte de las capas medias del antiguo régimen eran excluidas de los cargos públicos. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Claro, acá Leonel hace referencia al diezmo, correcto. Ahora, el diezmo, ¿quién lo cobra? La iglesia. Correcto, lo cobra la iglesia, efectivamente. Bien, que esto es una institución de origen medieval. Bien, ¿quién es más? Es colonial, es racista, por lo tanto excluye a todos los que no son blancos, y es misógina, por lo tanto excluye a las mujeres, ¿correcto? Ahora bien, ¿alguna expresión reciente del racismo en la sociedad francesa? Me acuerdo de la americana, de la vida negra importa. No te escuché bien, Ezequiel. ¿Me puedes repetir, por favor? No recuerdo, pero los Estados Unidos dicen hubo movimiento de la vida negra importa. No, pero yo me refiero a Francia. La pregunta Perdón, mejor dicho, profe, Perdón, buenas que tardes. las personas que tienen apellidos de pueblos originarios son discriminadas. Los afrodescendientes no podían acceder al Congreso y a puestos políticos. ok, pero yo pregunto sobre Francia actual. Las personas de color, profe. Sí, ¿en qué hecho concreto? Ay, sí, lo escuché, pero El ahora no me racismo. acuerdo. El No, racismo. sí, está No, bien, no, pero fue algo más concreto, sí, pero para que a no ver, me acuerdo ahora. un político francés, por un lado, y el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hicieron referencias a que la selección francesa de fútbol no era una selección francesa porque estaba llena de Sí, de africanos. De color, sí, de africanos. África. ¿Se acuerdan? Bueno, no quiero llevarlos muy lejos, pero cuando Francia ganó su primer mundial en 1994, si no recuerdo mal, o 98, no, 98, perdón, en 98, Le Pen, el padre del actual dirigente del Frente Nacional, que es de ultraderecha, como todo el mundo sabe, hizo la misma referencia. Dijo, no estaba orgulloso de la selección francesa porque estaba compuesta por negros. Esa no es la selección de Francia, dijo, para ser más concretos. Bien, fíjense cómo persiste hasta el día de hoy esta cuestión racista, ¿sí? Por supuesto que en los Estados Unidos, de eso ni hablemos, se puede observar hasta en las propias producciones de Hollywood el racismo imperante en la sociedad estadounidense y se puede dar un solo dato. Es desproporcionado el porcentaje de presos en las cárceles de los Estados Unidos que son afroamericanos. Totalmente desproporcionado con respecto a la población. Y eso es un índice, por decirlo de alguna manera, del racismo imperante en esa sociedad. ¿Sí? Bien, avancemos un poco, porque estamos un poquito atrasados, les pido disculpas, pero tenemos que avanzar. Bien.
tenemos una cuestión que a mí me parece interesante, a la cual hace referencia el autor, que es el tema del contraste entre oralidad y escritura, para lo cual él apela al ejemplo de los griots, ¿sí? Que son propios, es un ejemplo africano, obviamente, y él lo que plantea es que la razón occidental, esa razón moderna que tiene esas características de ser racista, colonial, misógina, el carácter colonial de esa razón moderna se expresaría, entre otros aspectos, en esta cuestión de despreciar la tradición oral. Es por eso que yo lo que les pongo aquí es que esa tradición oral no solamente es un ejemplo de la memoria colectiva, de la memoria popular en definitiva, sino que también esa tradición oral está subordinada a lo escrito. O, dicho de otra manera, como está puesto acá en el PowerPoint, lo escrito está supraordinado con respecto a la tradición oral y a esa memoria popular y colectiva. Esto, por supuesto, yo creo que es absolutamente discutible, discutible en el buen sentido, no estoy diciendo que hay que cuestionarlo, pero sí es algo que se puede pensar, si efectivamente esto es así, ¿correcto? Eso, por supuesto, lo dejo a criterio de cada una y cada uno. No voy a armar un debate acá sobre esto porque no me queda mucho tiempo en realidad. Pero sí quiero hacer referencia a este tema de los griots. Esta es una definición que ustedes pueden ver en la página 3 del texto. Los griots, en tanto depositarios de esa tradición oral, ¿sí? De esa memoria colectiva popular, son la memoria, esto cito acá directamente al autor, es la memoria de los pueblos ágrafos, ¿sí? Un pueblo ágrafo es un pueblo que no tiene escritura, que no tiene grafía, ¿sí? De ahí su nombre, ágrafo. Recuerden siempre que el prefijo a significa ausencia de. En este caso es ausencia de escritura. Dado que hay ausencia de escritura, la oralidad cumple un rol muy importante, así como cumplen un rol muy importante estas familias de griots que son responsables de mantener ese registro histórico, esa memoria colectiva a la cual se hace referencia al principio. Y acá viene algo que les puede resultar más interesante a ustedes como estudiantes de abogacía, que es el hecho, y por eso lo incluí en la cita, que estos griots también representan la memoria de todo lo que tiene que ver con el aparato del derecho propio de estas sociedades. A eso hacemos referencia con la idea de instrumentos normativos, ¿sí? Que ustedes supongo que es una idea que les resulta absolutamente familiar. Ahora bien, continúo porque quiero terminar. Acá viene la cuestión, el eje, a mi juicio, del artículo, que es donde él demuestra su hipótesis de que los derechos humanos no han nacido en Europa, por el contrario, han nacido en África. Algunos de estos aspectos ya los han visto en la clase teórica del jueves pasado, porque el profesor Maurich hizo referencia a estos aspectos. Si ustedes recuerdan los cuadros que presentó en el PowerPoint y que ustedes ya tienen acceso a ese PowerPoint, lo pueden chequear. Estos principios que se señalan aquí, toda vida es una vida, el daño requiere reparación, practicar la ayuda mutua, sin lugar a dudas, representan un avance, mejor dicho, me corrijo, porque cronológicamente hablando no pueden ser un avance. Claramente, si yo comparo estos principios con lo que se establece en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto está por encima, claramente. Si quieren, pongámoslos en otros términos, es mucho más progresista de lo que puede ser lo planteado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No quiero restarle importancia a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para nada, pero esto demuestra claramente que la hipótesis del autor es correcta. Los derechos humanos nacen en África, así como ustedes ya vieron en la clase pasada, en el teórico, que también nace en África el ser humano, como todo el mundo sabe, ¿sí? Ahora bien, fíjense que incluyen entre los que yo llamamos, lo que el autor mejor dicho, llama derechos innovadores, la igualdad de género, el divorcio y la protección frente al hambre. De hecho, ustedes pueden leer en el texto sobre la historia de los imperios en África, que hay una preocupación central de buena parte de las civilizaciones africanas que se convirtieron en imperios, hay una preocupación concreta frente al hecho del
hambre. La idea era básicamente que era imperioso, que debía ser atendido el problema de la alimentación. Las razones para ello son muchas. Hay razones que uno podría denominar interesadas, políticamente hablando, y otras que no son interesadas. Entre las interesadas que existen, de hecho, ¿cuál pueden creer que sería la intención de los gobernantes de preservar a toda su población bien alimentada? Y para que no haya conflicto entre ustedes. Para que no haya conflicto. Perdón, termina, discúlpame. Para que no se roben unos a otros y se maten entre sí por un pedazo de pan. Ok. Pongámoslo de otra manera, es lo mismo que vos acabas de decir. Pongámoslo de otra manera, garantizar el orden social. Porque lo que vos acabas de decir claramente provoca una disrupción, ¿sí? Del orden social. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo ahí? No sé si compartís. Sí, No sé quién señor. habló. Sí, ¿está claro esto? Eso es obviamente algo interesado por parte de cualquier gobernante, ¿sí? Preservar el orden social en la medida de lo posible para que no haya conflicto, porque el conflicto, bueno, puede poner en peligro, hoy sería la gobernabilidad, ¿sí? En definitiva es poner en peligro a quien está al mando, ¿sí? Ahora bien, es interesante también, porque absolutamente novedoso, considerando que estamos hablando de comienzo del siglo XIII de la era cristiana, que se plantee la cuestión medioambiental. Acá cito, página 3 nuevamente, antes de prender fuego al arbusto queda prohibida la quema de malezas. Qué bueno sería que en la legislación argentina hubiera algo por el estilo, que los gobiernos se preocuparan de preservar, ¿sí? Los bosques, etcétera, contra aquellas personas que prenden fuego alegremente sin preocuparse demasiado por las consecuencias, cosa que vemos a menudo, lamentablemente, en nuestro país. No es el único país donde esto sucede, pero bien. Y finalmente, cito acá, las mujeres, además de sus ocupaciones diarias, deben estar asociadas a en todos, nuestros gobiernos. Esto claramente saca a la mujer de ese lugar al cual Occidente la condenó históricamente, que era el lugar de la casa, ¿sí? Es madre. Bien. Una cuestión es que una mujer escoja ser madre y otra cosa es que una mujer esté impedida de ser otra cosa además de madre, ¿sí? Cosas diferentes. Porque tranquilamente una mujer puede elegir ese rol y bueno, es una cuestión que corresponde en todo caso a sus intenciones, etc. Y finalmente tenemos esta cuestión de la comparación entre todos estos planteos que se realizan en 1235 en África y lo que sucedía al mismo tiempo en Europa. El profesor Maurich hizo referencia a esto, en el cuadro está esta comparación, mientras en Europa se quemaban a las brujas, el Maleficum Maleficarum, sí, creo que así, un texto muy famoso que hace referencia obviamente a la quema de mujeres consideradas brujas, ¿sí? Otra vez las mujeres víctimas del Estado, en este caso en concreto, y si les interesa también pueden leer la obra Las Brujas de Salem de Arthur Miller, donde se hace referencia a un episodio parecido, pero se trata de lo que eran las 13 colonias británicas en América del Norte y estamos hablando, si no recuerdo mal, del siglo XVII, ¿sí? No el siglo XIII, como se hace referencia aquí. Mientras que en África, por el contrario, la mujer estaba en un plano de igualdad de derechos con el hombre, participaba políticamente y además tenía la posibilidad del divorcio. Otra comparación, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, dentro de todo, para su época, es un hombre de avanzada, porque plantea la discusión sobre las almas indígenas y es un defensor, ¿sí? No es una postura tan negativa, siempre, como alguien señaló anteriormente, considerando el contexto histórico. Mientras eso sucedía en Europa, en Malí, en África, había el concepto de dignidad universal, por lo tanto todo el mundo, ¿sí?, tenía los mismos derechos porque tenía la misma dignidad. Y bueno, esto ya lo señalé. ¿Y qué me falta a mí? Señalar esto. Si
por más que le moleste a la razón occidental moderna, los derechos humanos son un invento africano de hace 8 siglos, que sería la conclusión a la cual arriba, a partir de demostrar su hipótesis. Los derechos humanos no nacen en el occidente europeo. Por otro lado, si yo me dedico a estudiar las historias de los pueblos que han sido sometidos al imperialismo, al colonialismo, que son dos fenómenos históricos diferentes, porque el imperialismo claramente es propio del siglo XIX y se extiende en buena parte del siglo XX. Recuerden, por ejemplo, que en Asia el colonialismo empieza a desaparecer en la década del 50 del siglo XX, en África recién en los años 60, con alguna que otra excepción, ¿sí? Y alguna lucha anticolonial o antiimperialista que recuerden del siglo XX, alguna nación que se haya independizado en ese contexto. ¿Alguna guerra famosa de independencia del siglo XX? Sudáfrica, profe. Sudáfrica. ¿Por qué Sudáfrica? ¿No se independiza de la colonia británica y la apartheid durante el siglo XX? Del apartheid no, recién a fines del ¿No siglo termina con todo ese proceso? El apartheid concluye básicamente, si no recuerdo mal, los años 90 del siglo XX. Pero la independencia es muy anterior, es la independencia de los Boers, que son quienes básicamente manejan el apartheid contra la población africana. Pero aparte, la guerra de los Boers es una guerra que no tiene mucho que ver con la defensa de los pueblos oprimidos, ¿no? Los Boers son descendientes de los blancos neerlandeses que controlan esa colonia y la van a controlar hasta los años 90 del siglo XX. Hay una guerra muy famosa en Asia. ¿La de India? Bueno, India no es exactamente una guerra porque recuerden que el principal líder de la independencia india es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que preconizaba La paz. Gandhi La paz, claro. la no violencia. ¿Sí? Bien. Claro. Pero hablamos de una La guerra pacifista. correcto. Yo no la calificaría de esa manera. A ver, chicos. La Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial no es una guerra de independencia. Oh, Chicos, Inglaterra, ¿cuál? África, Perdón. África En Asia. independiente. En Asia. Ah, sí. Concentremos por un segundo en Asia. ¿Vieron la película Apocalipsis Now? De Francis Ford Coppola. No, ¿Vietnam? claro, Vietnam, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam se inicia primero contra el imperialismo francés que controla esa colonia, ¿sí? Que incluye también Camboya, Laos, ¿sí? Y Vietnam, lo que hoy llamamos Vietnam. Y luego, una vez que los franceses se retiran, ya los estadounidenses están allí y la guerra se lleva adelante contra los Estados Unidos. Es una guerra de independencia clásica, ¿sí? Así como también en Camboya, el Khmer Rouge, ¿sí? Contra la dominación francesa. Son todas expresiones de guerras de independencia. De la misma forma, podemos hablar de una serie de líderes africanos que también llevan adelante luchas por la independencia en África, básicamente en los años 60. La lucha por la independencia de Vietnam comienza en los años 50, prácticamente casi, en realidad yo diría fines de los 40, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que los franceses están muy debilitados y Ho Chi Minh, el Vietcong y el Viet Minh, que son dos expresiones de la misma organización, son las que llevan adelante el proceso de independencia de esa nación. ¿Correcto? Vietnam. Bien. Yo creo que ya faltan 4 minutos, pero supongo, ¿ustedes tienen alguna clase con posterioridad a las 8? Díganme, por favor. No, profe, no tenemos. Bueno, entonces cierro con esto. Algunos sí tienen clase y otros no tenemos. Bueno, ok. Bueno, brevemente.
¿Por qué la expansión colonial suprime al diferente? Bueno, básicamente porque esa expansión colonial, primero iniciada, uno podía, quizás eso es discutible, por supuesto, pero uno podría decir que la expansión colonial comienza a fines del siglo XV, a partir de los procesos de exploración geográfica, portugueses, españoles, neerlandeses, son básicamente los que inician ese proceso, que luego se transforma en imperialismo. Y yo la distinción la hago pasar por lo siguiente: el imperialismo como categoría básicamente tiene que ver con el pensamiento de Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin por los amigos, y por otro lado con Rosa Luxemburgo. Dos concepciones diferentes de imperialismo. Claramente es un fenómeno que tiene que ver con la expansión capitalista, está muy asociado a la Segunda Revolución Industrial, que estamos hablando de mediados del siglo XIX en adelante, y si les interesa el tema en particular, mi sugerencia es que lean el texto de Eric Hobsbawm, que es probablemente el texto más completo que hay, y digamos, hay muchos textos sobre imperialismo, como es previsible, o lean directamente El imperialismo, etapa superior del capitalismo, de Lenin, o el texto de Rosa Luxemburgo sobre el fenómeno imperialista. Pero a su vez, como ustedes se habrán dado cuenta, el autor que estamos viendo también hace referencia a otra cuestión que no tiene que ver con el diferente en el sentido de aquel que no es blanco europeo, sino también el diferente en tanto varón-mujer. Dado lo cual, la mujer es oprimida por esa sociedad patriarcal que excluye, como ya hemos visto, y hemos visto también la reacción de Olympia de Gauche, o en el caso de británico, por ejemplo, las suffragettes a fines del siglo XIX, que son las que impulsan el sufragio femenino. La Argentina, digamos, está relativamente adelantada en la materia porque el sufragio femenino se estableció ¿cuándo? En el 49. Correcto, la Constitución del 49 establece el sufragio femenino. Primera elección presidencial con sufragio femenino es la que consagra la reelección de Perón en el año 51, pero ya las mujeres votan en elecciones legislativas en el 49. El Reino Unido recién tiene el voto de la mujer después de la Primera Guerra Mundial, Francia recién después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos también después de la Primera Guerra Mundial, 1919 si no recuerdo mal, y los países más atrasados en la materia, el país más atrasado en la materia de los países denominados desarrollados es Suiza, que recién establece en 70 y pico, establece el voto de la mujer, y en un cantón particular de Suiza, en el año 92-94, establece el voto femenino. El primer país que tiene voto femenino en elecciones generales es Nueva Zelanda en 1895 y Australia al año siguiente en 1896. Esos son los dos primeros países que tienen voto femenino en elecciones generales. ¿Ok? Bien. Dudas, consultas, comentarios, así ya vamos cerrando la clase porque ya son las 9 de la noche. Les escucho. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Dígame, por favor. Yo decirle que es espectacular la clase que acaba de dar. Así que nada, agradecida. No, bueno, muchas gracias. No Yo también coincido con lo mismo. No tengo dudas ni preguntas, pero agradezco muchísimo la clase. Excelente, la verdad, excelente. Sin palabras. Bueno, les agradezco mucho. Espero que el resto de los que no se han pronunciado Profe, piensen más o menos lo mismo. A mí me queda una pequeña duda. Los esclavos libertos que trabajaban en el patronato, al dejar de ser esclavos, ¿se le empezó a poner un salario? ¿Cómo era su condición? Me quedo ahí dando vueltas. Sí, Mira, si no, bueno. Cristian, me parece una pregunta interesante. No te la voy a responder porque no te la puedo responder.